Hola, el día de hoy vamos a comenzar a trabajar con los primeros ejemplos acerca de lo que viene siendo nuestro estudio de el movimiento parabólico o también conocido como el lanzamiento de proyectiles. Nuestros ejemplos vamos a comenzar laborando con el siguiente ejemplo que tenemos aquí señalado. Dice, un tanque dispara una granada con una velocidad de 1200 kilómetros sobre hora. Entonces, vamos a empezar a identificar nuestros datos. Tenemos en primer lugar que nos está señalando que la velocidad inicial, la velocidad inicial es igual a 1260 kilómetros sobre hora. Y con un ángulo de elevación que lo representamos con la letra alfa igual a 40 grados. Si ustedes observan, de acuerdo con las características que señalamos con respecto al movimiento parabólico, señala que si nosotros conocemos la velocidad de salida o inicial y el ángulo de inclinación, entonces es posible conocer todos los aspectos que va a tener la trayectoria de este proyectil. Nos señala, determine la velocidad inicial vertical. Esa es nuestra primera pregunta. La segunda pregunta me señala que hay que calcular la velocidad horizontal, recordando que ese es un movimiento uniforme. La siguiente es el tiempo que está el proyectil en el aire. Siguiente pregunta es la altura máxima. Altura máxima es igual a una interrogación. Siguiente pregunta que tenemos es el alcance. SH es igual a una interrogación. Como podemos observar, esos son nuestros datos que nosotros tenemos aquí. Sin embargo, existe un aspecto que tenemos que verificar, es decir, me están dando la velocidad, nos están proporcionando la velocidad inicial en kilómetros sobre hora, por lo tanto, requerimos convertirlo en metros sobre segundo. Y nuestro proceso que utilizamos es 1260 kilómetros sobre hora y podemos utilizar paréntesis o el signo por. En este caso voy a utilizar paréntesis y vamos a quitar lo siguiente. No queremos el kilómetro, lo anotamos en la parte de abajo y lo queremos en metro, por lo tanto tenemos que un kilómetro equivale a la cantidad de 1000 metros y de esta manera tenemos el primer aspecto. Siguiente, no queremos hora, por lo tanto requerimos otro más, quiere decir que sería en la hora en la parte superior, abajo el segundo, y tenemos que una hora tiene 3600 segundos, utilizando lo que viene siendo el trabajo de extremos y medios, podemos eliminar lo que en este momento no requerimos y entonces aquí podemos observar que sería una operación de 1260 multiplicado por 1000 y dividido entre 3600. Y el resultado es igual a 350 metros sobre segundo. Por lo tanto, señalamos aquí la velocidad inicial con la que parte el proyectil es 350 metros sobre segundo. Y si queremos más o menos darnos una idea de qué es lo que está pasando, podemos hacer una pequeña representación para poderlo observar. Es decir, están hablando de un tanque, por lo tanto nos quedaría así más o menos de esta manera. Sería lo que viene siendo las cadenas del tanque y aquí nos quedaría así de esa forma. Esto aquí quedaría lo que es la torreta y entonces aquí tenemos lo que viene siendo el cañón. Esto dispara de tal manera que el proyectil va a salir más o menos de esa manera y entonces eso es
lo que nosotros tenemos dentro de lo que viene siendo nuestro trabajo del proyectil. En base a lo que nosotros tenemos aquí, vamos a empezar a utilizar lo que viene siendo nuestras fórmulas. En primer lugar, para calcular la velocidad inicial vertical, utilizando el formulario de movimiento, sería la velocidad inicial multiplicado por el seno del ángulo de elevación. Por lo tanto, el primer caso sería velocidad inicial vertical es igual a la velocidad inicial, que serían 350 metros sobre segundo multiplicado por la función seno del ángulo de elevación, que son 40 grados. Y esto nos resulta que la velocidad inicial vertical tiene el valor de, haciendo la operación, 350 por el valor de en seno de 40 es igual a 224.97. 224.97 metros sobre segundo. Y es así como tenemos lo que viene siendo nuestro primer resultado. Enseguida tenemos la siguiente pregunta, que es la velocidad horizontal. Y revisando nuestro formulario de movimiento, tenemos que es el velocidad inicial por el coseno del ángulo alfa. Entonces, nuestro resultado sería, después de hacer las operaciones de 350 metros sobre segundo por el coseno de 40 grados, y la velocidad horizontal es igual a, nos quedaría entonces 40 coseno de 40 es igual por el valor de 350. Y el resultado es 268.11 metros sobre segundo. Y aquí tenemos el siguiente resultado en base a el uso de las fórmulas que tenemos para el movimiento parabólico. Para el siguiente, nuestro siguiente pregunta, lo podemos observar, sería el tiempo en el aire. Y la fórmula que tenemos para tiempo en el aire es igual menos, y en este caso nos quedaría el dos veces la velocidad inicial vertical dividido sobre g. Pero hay que recordar que como el movimiento va en contra de la gravedad, quiere decir que el valor de g es igual a menos 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Por lo tanto, el tiempo en el aire es igual menos de la fórmula, y aquí nos quedaría dos veces la velocidad inicial vertical, que sería 224.97 metros sobre segundo, y todo esto dividido entre menos 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Y podemos observar, se puede eliminar para este caso lo que es nuestro signo, y utilizando el producto de medios, entonces quedaría extremo por extremo, resulta metro segundo cuadrado, y medio con medio resulta metro sobre segundo. Y utilizando ya las eliminaciones, metro con metro se elimina, un segundo con este segundo, y ya tenemos que el tiempo en el aire lo podemos determinar. Sería entonces tiempo en el aire es igual, va a ser 2 por 224.97 igual entre 9.8. Y el tiempo que dura la ojiva o la granada en el aire es
45.91 segundos. Y es así como tenemos el tiempo que dura en el aire la granada. Ahora, continuando. Siguiente pregunta que nosotros tenemos dice lo siguiente. Hay que calcular ahora lo que viene siendo la altura máxima. Por lo tanto, la fórmula que tenemos es altura máxima es igual al menos, en este caso nos queda la velocidad inicial vertical al cuadrado dividido sobre g. Y nos queda ya sustituyendo la altura máxima es igual el signo menos, bastante grande, y en ese caso nos quedaría entre paréntesis la vertical 224.97 metros sobre segundo elevado al cuadrado entre menos 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Aquí es importante que verifiquemos con respecto de lo que son las unidades después de cancelar menos con menos. Si se eleva al cuadrado, quiere decir que en la parte superior vamos a tener metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Y en la parte baja, metro sobre segundo cuadrado. Y aquí, para no hacer mucho más movimiento, podemos señalar segundo cuadrado se elimina con segundo cuadrado, este metro con este metro y nos resulta solamente m. Y ya haciendo la operación, entonces el resultado, es decir, la altura máxima que alcanza el proyectil es igual a 224.97 al cuadrado entre 9.8. Y el resultado que tenemos es, sube hasta una altura de 5.164.43 metros. Y esta es la altura máxima que sube el proyectil. Y continuando con la última pregunta que nosotros tenemos, que en este caso sería lo que es el alcance, es decir, hasta dónde llega el proyectil. Y entonces nos quedaría utilizando la fórmula en SH, es decir, la distancia horizontal es igual al valor de la velocidad horizontal multiplicado por el tiempo en el aire. Por lo tanto, la distancia horizontal va a ser igual a multiplicar el valor de 268.11 metros sobre segundo por el tiempo que dura en el aire la ojiva, 45.91 segundos. Se borró un poquito, vamos a poner aquí así. Y el resultado entonces utilizando nuestra calculadora sería 268.11 por 45.91 es igual a 12.000. Es una cantidad grande, es decir, por esa razón la artillería normalmente se encuentra a una distancia bastante grande del frente de batalla. 308.89 metros. Y es así como tenemos lo que viene siendo la distancia horizontal o alcance. Sin embargo, para más o menos ver que existe otra fórmula que nos permite calcular también lo que viene siendo la distancia horizontal y cuya fórmula dice SH es igual a la fórmula menos, enseguida tenemos en la velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 veces alfa dividido sobre la gravedad. Y eso lo voy a realizar
para que vean que siempre existe varias posibilidades. Por lo tanto, nos quedaría la distancia horizontal es igual menos, y entonces aquí nos queda lo siguiente. La velocidad inicial, que son 350 metros sobre segundo elevado al cuadrado, multiplicado por el seno, pero hay que tener cuidado, dice 2 veces alfa. Si alfa vale 40, entonces 2 veces sería 80 grados y dividido entre menos 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Recordando aquí, al quedar cuadrado, quiere decir que nos va a quedar en esa parte metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Y todo dividido entre metros sobre segundo cuadrado. Por lo tanto, ¿qué se puede eliminar? Menos con menos, este 2 con este m, segundo cuadrado con segundo cuadrado, y ya tenemos básicamente todo para sacar el resultado. Quiere decir, de acuerdo con lo que estamos observando, que entonces el valor sería SH es igual. Sería, por lo tanto, 350 al cuadrado por seno de 80 grados, igual entre 9.8. Y el resultado que nos sale es 12.310.09 metros. Como pueden observar, si comparamos nuestros dos resultados que obtuvimos, es decir, S con S, pues son muy próximos. Quiere decir que solamente hay una pequeña diferencia de acuerdo a lo que nosotros realizamos. Pues como ven, no es muy complicado el manejo de este tipo de problemas, solamente lo importante es identificar perfectamente bien los datos. El siguiente punto que nosotros tenemos es estar verificando si requerimos una conversión, como en el caso de lo que nos sucedió en este caso, y el otro es seleccionar adecuadamente nuestra fórmula y también utilizar correctamente la calculadora. Bueno, pues eso es todo con respecto a la forma como se calcula un movimiento parabólico.